Bueno, lo primero, darle la gracia, tenía aquí al director del documental, a José Sánchez Monte, porque es un privilegio, como os decía antes, verlo completo, que no es fácil de encontrar, pero no se puede, y sobre todo tenerlo aquí para que nos cuente lo que nosotros queramos, ¿no? Bueno, lo que nosotros queramos y él quiera también, ¿no? La cuestión es que él, que es director de cine, pues cuando entra un tema se convierte en un especialista de ese tema, ¿no? Si estamos con el flamenco, si estamos con Lorca, que también es flamenco. Entonces, él ha profundizado en Fortuny de muchísimas formas diferentes. Como veis, no podemos decir exactamente que es un diseñador de moda, sería demasiado limitado. Entonces, yo no sé si podemos empezar por ahí, por intentar establecer un perfil de qué es Mariano Fortuny. Para mí, bueno, buenas tardes a todos y todas, y muchas gracias por venir y por ver la película, porque es para lo que nos hacemos. Yo creo que Mariano Fortuny cumple con una faceta que a mí me interesa mucho cuando dijo a los protagonistas de las películas, es que es alguien que trabaja estudiando mucho el pasado, mucho a sus antecesores, mucho a los clásicos, etc. Pero luego da un salto mortal y se sitúa en una posición muchísimo más avanzada. En ese sentido, yo creo que él es un humanista, él tiene mucha preocupación por todas las artes, tiene mucha preocupación por todas las tendencias y luego elige su camino. Y en ese camino tiene la fortuna, de encontrarse con Henriette Miquel, que es la que realmente le conduce al mundo de la moda. Yo creo que sin ella no se hubiera adentrado con esa profundidad en el mundo de la moda, porque ella venía de eso. Ella venía de una familia en la que eso preocupaba, había sido costurera en Francia, etc. Y claro, él estaba tan fascinado, estaba tan enamorado de ella que inmediatamente vio su interés. Y entonces tú consideras que aparte de que era un mal pintor, bueno, quiero decir, no era un mal pintor, pero no tenía el genio que había tenido su padre, ¿no? Su padre fue una brutalidad, fue como una explosión en la pintura europea del siglo. Y entonces, ¿tú estás de acuerdo con que es un diseño de los dos o un diseño de ella? Yo estoy convencido que es un diseño de ella, en confluencia con él en muchos aspectos. Yo creo que ella también aprende mucho de los intereses de Fortuny. Esa biblioteca que habéis visto donde Nerea Barros pasea es absolutamente mágica, porque allí está toda la historia del arte. Está todos los pintores clásicos que le interesaron a Fortuny están ahí, con miles y miles de fotografías. Y claro, para ella llegar a ese mundo que realmente era mucho más vasto, en el sentido de más amplio que el que ella había vivido, yo creo que la influencia. Pero sí, yo creo que la que diseña, la que es Henriette. Entonces, en realidad, vosotros que bueno, te doy clase, los de segundo quizás vais a ver más de lo que voy a hablar ahora, ocurre mucho esto, en este cambio de siglo pasa mucho esto, que hay artistas y personas referentes como por ejemplo Mackintosh, que lo hemos estudiado en clase, y que tiene al lado a Margaret McDonald, que es la que le hace todo el trabajo de ilustración. Tenemos a una diseñadora que es Emily Frog, con Gustav Klimt, y bueno, tenemos a William Morris con Jane Morris. Tenemos un montón de figuras de matrimonio, donde los límites, pues también pasa con la música, ¿no? Schumann y Clara Schumann, pues ahí hay una frontera, ¿no? Muchas veces, que yo no sé si lo que debemos decir es que Fortuny en moda es una marca donde hay dos creativos o algo así. Sí, yo creo que eso ya hoy en día está más que demostrado, y los estudiosos de Fortuny no estudian solo a él, en el sentido de la moda. En otros aspectos sí, quizás en el de la invención de cosas tecnológicas tan potentes
la moda, yo creo que venía absolutamente. Hablábamos antes, bueno, habéis visto, hemos hablado en clase muchas veces de por qué hay marcas que sí conocemos y por qué hay marcas como Madeleine Violet o Paul Poiret que no nos suenan, o Charles, nosotros ya las conocemos todas, o Charles James, porque esas marcas no las conocemos y está claro que es porque no continúan o no continúan en la primera línea de los medios de comunicación y tal. Pero en el caso de Fortuny la situación es más compleja porque realmente, por ejemplo, que España no lo conocía nadie, ¿no? Claro, la verdad es que él tiene un sentido comercial, ya lo habéis visto, muy potente, ¿no? Se asocia en Venecia, que era una ciudad muy diferente. París era como el eje de la cultura, etc. Pero en Venecia hay una élite muy especial y también hay muchos comerciantes, mucha gente importante que va a Venecia. Y él se asocia allí con Stucchi, con varios empresarios potentes que le ayudan a desarrollar su trabajo. No es España su principal interés en el sentido comercial. Pensemos que era una España muy pobre, que no era realmente el sitio donde se podían comprar grandísimas cosas, ¿no? Claro. Pero sí son París, desde luego, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, donde él sitúa su eje. Y yo creo que eso hace que durante ese tiempo sea absolutamente desconocido en España. De hecho, en España yo creo que no ha llegado a ser conocido hasta muy finales de los años 90, a pesar de que los diseñadores españoles importantes sí lo conocían, evidentemente, sí cogen referencias, pero yo creo que realmente hasta este siglo no ha sido realmente reconocido. Claro, al final es que la España de la época de Mariano Fortuny es una España un poco retrasada respecto al resto de Europa. Bueno, hasta el punto, ya habéis oído, ¿no?, que él quiere donar su palacio, que es un palacio maravilloso en el centro de Venecia, a España, y lo rechaza. Ahí vemos, porque realmente no. Al final, la obra de Fortuny es una obra muy intelectual, pero las clientas de Fortuny no son las clientas de Coco Chanel. Es otra historia, no devaluamos ni a uno ni a otra. Pero, claro, eso es que a España no llega, ¿no? Claro. Sorolla iba a París a comprar los trajes que se han visto de su mujer y su hija, los compra en París. Claro, los concesionarios que tiene Fortuny en París. Charles Chaplin compra, se ve también una foto de Geraldine Chaplin. Chaplin compró bastante vestidos de Fortuny, era una persona muy influyente en alta capas de la sociedad. ¿Y qué pasa con la marca hoy en día? ¿Qué es Fortuny hoy? La marca hoy está dividida. Está dividida. Yo no estoy al tanto de todos los entresijos, pero cuando yo llegué a Venecia y a documentarme, me di cuenta de que existe la fábrica de la Giudecca, la fábrica que habéis visto con el rótulo grande de Fortuny, está en la isla de la Giudecca, en el barrio, y ahí es donde están los sistemas de impresión de las grandes telas. Y además es un sitio al que no se puede acceder. Nosotros no pudimos grabar dentro, pudimos hablar con el actual dueño, con Nicky Riad, pero no nos dejaron entrar a grabar porque mantienen ahí una especie de gran mito de los secretos de Fortuny y su sistema de fabricar. Pero en los años 80, precisamente por esa bajada del nombre de Fortuny y de conocimiento, un veneciano, que era un gran admirador, compró muchos objetos, vestidos, etcétera, de Fortuny. Al ver que no estaba la marca registrada, la registró. Y entonces hoy nos encontramos con que hay la fábrica de la Giudecca, que tiene la marca Fortuny, pero hay la tienda que aparece de las lámparas en París, es de la otra casa, que pertenece a la familia Lando. Pino Lando es el dueño y ellos comercializan mucho. Ha habido un litigio, sé que hay intentos de aproximación, pero de momento está comercializado como en dos sectores. Una, las telas, los tejidos estampados, que es de la fábrica de la Giudecca, y luego la otra parte, lámparas y demás, que la comercializa esta empresa que se llama Fortuny. Y venden la lámpara que venden también ropa, ¿no? Venden también ropa. Ellos
Están fabricando un vestido, bueno, vestidos Fortuny en tejidos no originales, no en seda, sino en tejidos sintéticos, etc. Tienen una textura radicalmente diferente, son más baratos, evidentemente, porque los vestidos Fortuny están ahora intentando en la Yudeika fabricar y comercializar el Delfos con el sistema ahí completo de Fortuny, pero me imagino que cuando eso salga a la venta será un precio desorbitado. El Delfos es un vestido, bueno, habéis visto que tiene una patente, que ya eso diferencia, ¿no? El sistema de creación del Delfos, Mariano lo registra, lo patenta para tenerlo en exclusiva, pero aparte porque el sistema de plisado es único. Siempre hay en torno a Fortuny hay como una imagen legendaria, ¿no? Y además se ha cultivado mucho, ¿no? Sí. Se llevó el secreto a la tumba de los tintes y de todo. Sí, sí. Es gracioso porque además, hablando antes del tema de la mujer, etcétera, ya habéis visto que él cuando patenta el Delfos en París, lo patenta diciendo que lo patenta él porque ella no podía patentarlo, pero pone manuscrito que el invento es de su mujer. Eso yo creo que dice mucho en favor de él. Claro, al final era un tándem. Sí, yo creo que era un tándem, sí. No sé si vosotros tenéis alguna duda, alguna pregunta que queráis hacerle a José. Aprovechar, si queréis. Si tenéis alguna curiosidad. ¿Cuánto tiempo ha tardado en hacerse todo? ¿En hacer la película? Bueno, más o menos, yo suelo tardar casi siempre más o menos unos 2 años y medio, entre que empecé las investigaciones y hasta que la estrenamos, yo creo que sí, unos 2 años y medio aproximadamente. Tuvimos que ir a Venecia a veces. Además, fue más largo de lo que yo pensaba porque, como habéis visto, con las mascarillas nos pilló justo en mitad de la pandemia, tuvimos que aplazar los viajes a Venecia, fue muy complicado rodar allí. También tuvimos la fortuna de que Venecia estaba vacía, con lo cual podíamos hacer planos que eran impensables, ¿no? Con el dron, etcétera, se ven los sitios muy vacíos, pero fue bastante complejo, sí. Este documental se suma, porque no hemos hablado de por qué se hace este documental. El documental se hace porque es necesario hacerlo, ¿no? Porque es una información que ahora se ha ordenado aquí, que comenzó, yo creo que el primero que se tiene más es Guillermo de Osma. Sí, sí, nuestra referencia es Guillermo de Osma, que aparece en el documental, que es el que realmente ha hecho la biografía más yo creo que más profunda, más atinada sobre Fortuny, porque realmente la figura de Henriette está menos trabajada. El documental se hace porque hace 2 años fue el 150 aniversario del nacimiento, ¿no? de Mariano Fortuny. En Granada. Y hubo una exposición grande de Fortuny que no sé si tuviste ocasión de ver, algunos sí. Es una pena porque la exposición fue maravillosa, es una pena que nos la tengamos siempre, es lo que quería decir. Pero yo quería terminar, si no tenéis más preguntas, que yo ya he decidido que tenéis más preguntas, yo quería terminar haciéndole la pregunta con la que he comenzado a José, que es si realmente tú consideras que Mariano Fortuny es granadino. Bueno, hay una cosa que está clara, el padre pintaba de una manera, decidió venir a Granada a vivir porque le interesaba mucho aprender, ver la luz de Granada, ver el pasado de Granada, etc. Y eso hace que vengan a Granada, que poco después de venir nazca Mariano aquí, pero inmediatamente el padre se tiene que ir porque tiene un conflicto de unas copias falsas suyas en Roma, etc. Y allí muere y ya cuenta la película, ¿no? que incluso en extrañas circunstancias. O sea que Mariano Fortuny pasa aquí 2 años, porque tiene su acta de nacimiento granadino. Y ahí no considero que sea granadino. Pero sí es verdad que la influencia familiar es muy importante, la referencia a Granada. Porque el padre además era un padre pintor, pero también coleccionista. El padre se llevó de Granada muchos objetos, entre otros el famoso azulejo Fortuny, que
que luego le sirve de referencia a él para el telón, pero el azulejo Fortuny es un pedazo de azulejo de 1,5 metros de largo y maravilloso que arranca la fachada, pero también compra en Sadar un gran jarrón que hoy está en San Petersburgo. Hay un montón de objetos que estaban allí siempre, y yo creo que esos objetos y esas decoraciones sí que le influyen, en ese sentido sí creo que tienen una influencia granadina, que tienen ese empeño, que además fue una cosa que pasó durante la investigación del documental, que aparecieron esas grabaciones hechas por el Granada, que hasta entonces no las habíamos encontrado, y que certifica que estuvieron aquí, o sea que, bueno, yo creo que en realidad todos somos universales, ¿no? Y que él nació aquí por una casualidad del destino, pero bueno. Yo creo que sí, yo te lo pregunto, pero yo creo que sí. O sea, sí, yo creo que por lo menos hizo gala de sí, su yo creo que origen. sí, hizo gala de su origen y de su españolidad también, ¿no? Él se mantiene como español y de ese interés, ¿no? Y luego su legado, ¿no? Hay una parte curiosa que antes te comentaba. Yo conocí en Venecia, en el primer viaje al que fuimos, a una alemana que había llegado allí como una hija de un dentista rico y tal, y que se había quedado allí a vivir, y cuando murió Fortuny se hizo amiga de Henriette. Esta mujer, que se llama Liselot, había sido fotografiada incluso por Fortuny muy joven, y esta mujer se quedó con un montón de trajes de Fortuny, como 150 trajes. Imaginaros la fortuna que eso costaba, ¿no? Y ella los vendió al Museo del Traje y en la grandísima colección que existe hoy de trajes de Fortuny, el Museo del Traje de Madrid, en el que solo se exponen, me parece que son 5 o 6 momentos, o quizás 10, pero tienen una colección enorme, muchas de las cuales estuvieron aquí y eran Es que ahí es muy interesante, porque Marino Fortuny casi que puedo decir que es un diseñador de tejidos, aparte de moda, y entonces hace muchas colgaduras, hace ornamentos litúrgicos, que los de segundo estamos ahora con los ornamentos litúrgicos, y realmente la colección de Madrid es muy interesante, y no sé si los que habéis estado en Madrid con primero no he ido a Madrid todavía, ¿verdad? ¿Sí hemos ido al Museo del Traje? No, al Museo del Traje no. Vale, iremos al Museo del Traje. Hay una vitrina del Museo del Traje con forma así con forma ovalada, que es la vitrina de Fortuny, que siempre va cambiando, o sea, cada X tiempo esa va renovando. Y es verdad que el archivo de Fortuny que tiene, pues tiene vestuario de teatro, tiene colgaduras, tiene de todo. Y es muy interesante, os tengo que decir, para vosotros que estáis estudiando moda, que esa visita que hacemos al Museo Arqueológico Nacional es una visita crucial para Fortuny, porque hablaba de lo litúrgico. Me acuerdo con Silvia Montero, que es una especialista que estaba en ese momento en el Museo Arqueológico Nacional en la restauración de vestidos de Fortuny, de texturas de Fortuny, pero había sido también trabajadora en el Museo del Traje, y ella nos llevó a muchas referencias, incluso litúrgicas, de casullas, etcétera, que las calcas con diseño de Fortuny. Y es muy interesante, yo creo, atender a esas tanagras, a esos antiguos, que son referencias para mí y sustanciales en el mundo de la moda. Absolutamente. Bueno, pues José, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y a ti, de verdad, por traer la película a su futuro. Muchísimas gracias. Aquí tienes tu casa. Muchas gracias.